Buenas noches, bienvenidos. A los que ya están presentes, se les recuerda, ¿verdad? Que recuerden ingresar a la plataforma y anotar, ¿verdad?, su asistencia correspondiente al día de hoy. Buenas noches, Juan. Para los que ya están presentes, una pregunta. Me han estado llegando sus mensajes referente a algunos cuestionarios en la cual cada uno pues necesitan conocer las respuestas. De esta, no he podido hablar con mis autoridades, pero tengo entendido que para poder verificar las respuestas tendría que ser de manera presencial para que ustedes puedan corroborar, ¿verdad? De acuerdo a los quiz que ustedes tengan dudas. Buenas noches, Yolandita. Muy bien. Después de ya haber anotado su asistencia, pasamos a darles lineamientos correspondientes al módulo número 5, el cual estamos finalizando el último módulo para lo que se refiere al curso de psicología evolutiva. Ya algunos pues ya he visto que ya participaron en lo que es la página de Facebook, en el cual ya integraron su actividad correspondiente al módulo. Quiero felicitarlos, están muy bonitas sus gráficas, están bastante originales. De igual manera, agradezco también, ¿verdad?, que se estén reportando con algunas consultas, y sí necesito también, ¿verdad?, que a la hora que tengan alguna duda referente a la investigación que tienen que realizar para subir la actividad de aprendizaje, pues las puedan realizar en este momento, previo, ¿verdad?, a realizarlo, ya que cuando ya están en el camino, les surgen siempre dudas y a veces es complicado responderles en el momento, ¿verdad? Y mi deseo pues no es atrasarlos en las actividades. Si alguien no lo ha realizado porque todavía no ha comprendido, sería bueno pues que lo expresaran. Hay 2 actividades en la cual tienen que integrar en la página, donde tienen que hacer un acróstico, ¿verdad? Se recuerdan que habían que trabajar 3 temas y la mayoría pues lo realizó de manera correcta, incluyéndolo los 3 temas en una misma hoja. Ahora con las actividades de los módulos número 5, no sé si tienen alguna duda al respecto. Buenas noches, Betsy. Es importante que participemos, ¿verdad? Recuerden que la clase está para ustedes y cualquier consulta, pues pueden ustedes hacerlo. Bueno, si no hay duda, vamos a empezar con el módulo número 5, que corresponde al tema Teoría de Desarrollo y de Aprendizaje. La dinámica para el día de hoy es la siguiente.
Tengo ya formuladas los que son 12 preguntas. También tengo aquí a la mano lo que son 12 papelitos. Cada uno de ustedes, pues yo voy a darle movimiento a los papeles, voy a sacar uno y voy a mencionar el nombre de cualquiera de los que están ahorita presentes. Y necesito que la pregunta, ¿verdad?, que se les vaya a hacer, que es directa, pues ustedes de manera concreta, de acuerdo al documento que ya previamente ustedes ya le dieron lectura, ustedes puedan responder de manera concreta a la pregunta que se les realice, ¿verdad? Así que puede ser cualquier información que se extrajo del mismo documento, ¿de acuerdo? Les voy a dar la pregunta, tienen por lo menos un minuto para que analicen la pregunta y ustedes puedan expresar, ¿verdad?, según lo que comprendieron del tema, su respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Conforme se vayan integrando, de igual manera, pues se les va a estar haciendo su pregunta respectiva. Son 12 preguntas, así al azar, ¿verdad? No están en orden, sino que prácticamente están revueltas y ahí la suerte, ¿verdad?, que le caiga la pregunta respectiva. Si no va a activar su audio, pues lo puede escribir la respuesta, ¿de acuerdo? Espero que los que ya se acaban de integrar ya hayan ingresado a la plataforma para darle, ¿verdad?, asignar su asistencia del día de hoy. Les indico porque he ingresado a verificar y algunos que sí participan no le dan chequecito. Se quedan, ¿verdad?, sino que yo he estado chequeando. Igual anoto los que están presentes para verificar incluso quiénes son los que han avisado con anterioridad por qué razón no van a estar presentes. Los que no tienen excusa, igual se les asigna, ¿verdad? Entonces, es necesario que ustedes estén al pendiente también de verificar de que se les esté anotando de manera correcta. Por ejemplo, vamos a ver, en el caso, vamos a empezar con los varones a hacer las preguntas respectivas. Vamos a empezar con Juan. Vamos a ver qué pregunta la que le vamos a hacer a Juan. El número 8 es el papelito, ¿sí? Y la pregunta número 8, Juan, corresponde: ¿qué entiendes tú por inteligencia múltiple? Con tus propias palabras, ¿cómo interpretaste, según la información que nos proporciona el documento, qué es inteligencia múltiple? Sí, licenciada, buenas noches. Buenas noches, Juan. Gracias por esta oportunidad que usted me está dando esta vez. Me está preguntando qué es lo que entiende sobre las teorías de las inteligencias múltiples, ¿verdad? Exactamente. Entonces, desde mi punto de vista, cuando hablamos de inteligencias múltiples, son aquellas cosas que nosotros poseemos desde el nacimiento. Por ejemplo, habemos muchos que a veces podemos manejar un vehículo, por ejemplo, y además también podemos tocar un instrumento musical, y además tenemos buenas letras. Incluso a veces tan rápido nosotros manejamos el idioma español en este caso, porque yo, por ejemplo, soy bilingüe. Tengo mi idioma natal y aparte mi segundo idioma en este caso es el español. Entonces son aquellas inteligencias que nosotros podemos manejar. Y la otra inteligencia, yo muy personal, por ejemplo, yo más me desempeño en lo que es la tecnología. Yo, por ejemplo, si me hablan de computación, me hablan de código de programación, para mí que es más fácil que yo aprenda, que los cursos, por ejemplo, en el curso de psicología se me hace más difícil. Entonces, de la teoría como que sí no mucho lo comprendo. Ahora lo práctico, lo que es código de programación, es más fácil para mí. Entonces, las inteligencias múltiples que uno posee, yo digo que lo trae desde nacimiento. Gracias. Muchísimas gracias, Juan, por tu aporte.
Recordando un poquito, incluso al inicio del documento, cada documento, si ustedes se dan cuenta, contiene una pequeña introducción, detalla cada tema que se va a hablar, ¿verdad? Que va a exponer en el documento, y al finalizar también contiene lo que es una reflexión, porque también recuérdense que toda información también necesita un tipo de análisis un poquito más a profundidad, ¿verdad? Hay temas que aunque estén clara la definición, aún nos surgen siempre dudas. Y algo que importante es que destaca al inicio del documento es de que nosotros, desde nuestro nacimiento hasta que llegamos a lo que es la edad adulta, la vejez, nuestro sistema está siempre en aprendizaje, siempre hay algo nuevo que nuestro organismo en su momento va a tener que procesar. Y el adulto aún así, ¿verdad? Aunque a veces creamos que lo sepamos todo, hay algunas cosas que todavía en nuestra misma mente se está desarrollando. Y en este caso son lo que son la inteligencia múltiple, ¿verdad? ¿Se recuerdan que hablábamos incluso de las emociones? Las emociones, aún a pesar de que las conocemos, todavía no sabemos cómo ir desarrollándolas e ir comprendiéndonos a nosotros mismos y nuestra manera de actuar. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a proseguir. Vamos a ver a quién le va a caer la siguiente pregunta. Vamos a ir con Wilmer. ¿Sí? La pregunta número 4. Y la pregunta número 4 habla sobre la teoría del cognitivista. ¿Qué nos puedes hablar respecto de esta teoría? Con tus propias palabras, Wilmer. Acabo de ingresar ahorita, licenciada, ahorita hace 30 segundos. Bueno, en lo que meditas sentar tu respuesta, vamos a preguntarle a alguien más de las que se conectaron al inicio. Vamos con Yolandita. La pregunta que te toca a ti es la número 9. ¿Sí? La 9 habla referente a qué constituye la inteligencia. ¿Para ti qué constituye la inteligencia? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Yolandita. Para mí la inteligencia es el producto del proceso de los aprendizajes a desarrollarse. Pues todo ser humano es inteligente. Desde que nacimos. ¿Verdad? Muy bien, gracias, Yolandita. Sí, realmente la inteligencia en sí, desde que nosotros prácticamente, ¿verdad? Nacemos, se está desarrollando en nosotros y se va desarrollando conforme igual lo que vayamos observando, lo que nosotros mismos conforme lo que vayamos aprendiendo, ¿verdad? Decía mucho que incluso esto se va desarrollando de manera muy espontánea, y una de las personas principales que tiene esta tarea es incluso el maestro, ¿verdad? Que desde que estamos pequeños se encarga, ¿verdad?, de darnos un seguimiento por medio de varios métodos de aprendizaje para que el niño o niña, desde que está prácticamente conociendo por sí solo, darle un seguimiento, ¿verdad?, de qué es bueno y qué es malo, y eso va de acuerdo a nuestra inteligencia, ¿sí? Así es. Muy bien. Bueno, yo aquí estoy anotando para saber quiénes son los que están dando su respuesta y para no repetir la pregunta. Vamos a ver ahora, buenas noches a los que se acaban de incorporar, a otra segunda dama. Vamos con Betsy. ¿Qué número? Vamos a ver, te corresponde la pregunta número 10. ¿Qué es para ti la inteligencia lingüística? Con tus propias palabras,
lo que hayas comprendido, ¿verdad? Y no se preocupen si en lo que ustedes expresen hay alguna confusión, para eso estamos, para aclararlo, sino que se trata de que ustedes también comprendan de manera correcta lo que el documento nos trata de decir, ¿verdad? Buenas noches, Ingrid. Dice Betsy, es tener habilidades para describir, narrar. Muy bien. Incluso esta de las inteligencias, aún siendo no solo niños, sino también adultos, si un adulto, ¿verdad?, no ha pasado por ese proceso, ya sea por la vida que haya tenido desde pequeño, que tal vez no tuvo la oportunidad de ir a una escuela o de tener a una persona que lo pudiera guiar, ¿verdad? No aprende a lo que es a leer y a escribir, ¿verdad? Y realmente para poder comprender algo tenemos que tener el proceso de analizar, pero si no sabemos ni leer, ¿cómo vamos a analizar, ¿verdad? Palabra por palabra. Y eso es muy importante, ¿verdad? La habilidad. Habilidades las tenemos todos. ¿Cómo la desarrollemos? Prácticamente va a ser de distinta manera, ¿verdad? Muchos es fácil incluso captar a simples palabras cierta información. Y eso lo vemos incluso dentro del aula. Si el estudiante de cierta manera se distrae por cualquier cosa, a veces no logra comprender, ¿verdad? Lo que está, incluso se le está dando instrucciones, pero si no capta, no va a poder desarrollarse de manera normal que otros, por la misma falta de interés que tenga al respecto, pero no porque no quiera tal vez aprender, sino porque tiene todavía miedo o desconoce ciertas cosas y siempre, ¿verdad? Tenemos esa manera que no preguntamos. Y es importante de que algo que no conocemos, pues preguntar, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera aportar de acuerdo a la pregunta? ¿Qué creen ustedes que constituye lo que es la inteligencia lingüística? Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Dani. Era la inteligencia lingüística, ¿verdad, licenciada? Exactamente. Ok, yo creo que tal vez la inteligencia lingüística es la que está vinculada como a la capacidad para, ya sea comprender el significado o ya sea el orden de las palabras en una lectura, ya sea la lectura, la escritura y una conversación. Gracias. Gracias, Dani. Exactamente. Incluso hablaste y mencionaste algo muy importante, la lectura. Muchos, pues prácticamente por muchas razones, pues no lo llevamos a cabo. Y incluso para poder desarrollar nuestro vocabulario es importante leer. No sé si recuerdan que al inicio del curso hablamos respecto de lo importante que es leer. Y realmente, si nosotros le damos ahí sí que la importancia de vida a este hobby, por verlo así, es importante, ¿verdad? Porque si nosotros, con algo que no comprendamos, no vamos a poder desenvolver de manera correcta. La lectura nos lleva prácticamente a desarrollar varios conocimientos, habilidades que cada uno tiene de manera mental, verbal, poder comunicarnos con las demás personas, ¿verdad? Explorar cada palabra y de esta manera poder transmitir de manera directa de lo que cada información conlleva, ¿verdad? El documento, realmente cada teoría, si ustedes se dan cuenta, nos habla de temas que nosotros ya conocemos, pero con términos que a veces dice uno, bueno, ¿y esto qué es?
pero realmente son términos que nosotros en la vida diaria pues realmente hacemos, ¿verdad? Ponemos en práctica lo que es nuestro desarrollo mental, el proceso de enseñanza y aprendizaje. Cada una de las teorías realmente son importantes que nosotros lo vayamos comprendiendo de distintas formas. Ahora vamos a ver, ya van 4. Vamos a preguntarle ahora, no sé si a Wilmer tendrá ya haber leído lo que le tocó. Y si no, pasamos con Ingrid. Te tocó la pregunta número 3. Y se refiere que nos amplíes qué significa o qué comprendiste con lo que es la teoría del constructivista. Te repito, Ingrid, que nos hables respecto sobre la teoría constructivista. Constructivista es para mí. Constructivista. Si alguien más desea participar con la pregunta, lo puede hacer y después hacemos otra pregunta a Ingrid. Licenciada, para mí la teoría constructivista es la que bien dice la palabra, ¿verdad? Construye aprendizajes nuevos a través del desarrollo del ser humano en las actividades que se dan del día al día, ¿verdad? Necesitando para esto la compañía de tal vez el docente o el profesor acompañado del alumno. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Yolandita. Ya tiene 2 puntos a su favor, Yolandita, que va contestando 2 veces. Es una corriente pedagógica basada en la teoría, en el conocimiento. Vamos a ver. Wilmer Herrera, que estaba hablando, ¿verdad? ¿Vas a compartir la pregunta que te... ¿Cómo es? ¿A ti te había... ¿Sí? Es una corriente basada en la pedagogía. El constructivismo. Muy bien, exactamente. A ver, antes de continuar, vamos a seguir con las preguntas, si no se nos va el tiempo y todavía faltan algunos que contesten. Vamos a ver, Axel, la pregunta número 2. A ti te tocó responder sobre la teoría del conductista. ¿Qué nos puedes hablar respecto al tema? Con sus propias palabras. Fíjese, licenciada, que se nos fue por un momento la señal. ¿Usted podría repetir la pregunta? Disculpe. Claro que sí, con mucho gusto. La pregunta va para Axel y le tocó la pregunta número 2, para que nos exprese con sus propias palabras qué entiende sobre lo que es la teoría conductista, perdón. Así que si nos damos prácticamente cada término, pues se relaciona, ¿verdad? Dice, es donde el maestro sabe
Es donde el maestro sabe todo y el alumno es como un recipiente que tiene que llenar. Más o menos. Es donde el estudiante aprende por medio de estímulos. Gracias, Betsy, por tu aporte. Exactamente. Incluso, si nos enfocamos, hay muchos métodos que los docentes de manera, a veces, implementa dentro del aula. Y los que son docentes, pues se pueden dar cuenta que hay muchos métodos ya muy antiguos que prácticamente se le ha pedido pues al docente que los automatice, ¿verdad? Que los cambie, porque ya los estudiantes, ya aunque usted lo quiera tener sentado y que a veces que quiera que solamente lea, el estudiante pierde la atención y hay que estimularlo de diferentes maneras. Ahora, una de las actividades que se realiza es aplicando juegos, con ciertas dinámicas donde ellos puedan brincar, puedan incluso buscar a veces información, implementar nuevas ideas para que realmente el estudiante, estando de esta manera activo, no se estimula, ¿verdad? Para que por medio de juegos el estudiante pues pueda aplicar todo el conocimiento que realmente de cierta manera pues ha desarrollado por sí solo. Muchos a veces todavía aplican el método de estar dictando y aún así el estudiante pues no tiene interés y no aprende. En cambio, si nosotros observamos de que a través de algún juego, donde por ejemplo si queremos aprender lo que son, por ejemplo, utilizando el diccionario, si aplicamos palabras de sinónimos, antónimos, y armamos lo que es un juego de memoria, el estudiante como que se interesa más y aprende más, ¿verdad? Utilizando colores, canciones, y esto estimula prácticamente al estudiante. Dice solo una, la teoría conductista del estudiante de forma dirigida por el maestro, dando instrucciones sin dejar que el estudiante se exprese y desarrolle su propio conocimiento. Anteriormente se utilizaba el método de repetición. Se debe trabajar por medio de método constructista, donde el estudiante forma su propio aprendizaje a través de actividades lúdicas. Muy bien. Ingrid, esta teoría es ampliamente utilizada en el aula. Se basa en la teoría de estímulo-respuesta en algunos sistemas de aprendizaje por computadora, como Duolingo se aplica. Se contesta correctamente y la máquina da algún estímulo. Exacto. Incluso este sistema que es para aprender lo que es inglés, ¿verdad? Son ejercicios incluso repetitivos que se lo cambian, ¿verdad? Le dan el mismo ejemplo, solo que estructurado de diferente manera, y es así como el estudiante pues va a ir aprendiendo. Y lo pone como que en retos, en donde el estudiante se siente tan bien que el hecho de pasar al siguiente nivel, eso lo estimula para que siga experimentando más, pero le llama la atención. Y prácticamente esos métodos hoy en día, pues en algunos establecimientos lo están utilizando, pero algunos otros no, ¿verdad? Sí, en el antiguo, y prácticamente el estudiante pues no está aprendiendo. Yo no sé si alguno de ustedes se recuerdan que les había indicado que iba a haber incluso un diplomado que iba a realizarse en lo que es en la Universidad Mariano Gálvez, perdón, la Landívar creo que era, sobre llevar tareas a casa. Y no sé si alguno pudo ir, ¿verdad? Realmente este tema es muy importante, ¿verdad? De que ya no le quitemos prácticamente al estudiante, también no a sofocarlo con tanta información, sino tratar la manera dentro del aula, estimularlo con diferentes actividades. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces los padres de familia, si no tienen esta experiencia, prácticamente lo estamos mandando como que fuera de contexto. O sea, si llega con el papá y le dice, mira, fíjate que me dejaron hacer cierta tarea y tengo que armar una maqueta. Si tal vez el papá por tiempo no puede
y no le compra incluso hasta el material que necesita, no se va a poder desenvolver de manera correcta, no va a tener a quien le apoye. En cambio, nosotros a veces los docentes, si usted tiene, ¿verdad?, las herramientas y otro tipo de mecanismo para el cual desarrollar que el estudiante desarrolle esa habilidad, ¿verdad?, de crear nuevas cosas, le va a ayudar de que el estudiante también se desenvuelva solo y que el tiempo que tenga libre pueda él relajarse, desenvolverse en las cosas que también a él le gusten y cierta manera pues va a ayudar. No quiere decir de que lo dejemos solo, ¿verdad?, y que todo el trabajo nos lo quedemos nosotros, sino crear conciencia en que el estudiante tiene que ser también responsable, ¿verdad?, en que tiene que hacer las cosas en el momento, ¿verdad?, y que él realmente pues le va a traer buenos resultados. Vamos a ver quiénes nos faltan por preguntar. Está Patti. Vamos a ver. La pregunta número 6. ¿Qué es para ti la teoría sociocultural? Patti, yo creo que tiene incluso la experiencia de que está trabajando como docente, si no estoy mal. Sí, así es, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, Patti. Sí, la teoría sociocultural está basada en la personal de cada alumno, su clase social, época histórica, y se toma como una variable para el apoyo del aprendizaje, de una manera integral. Más o menos se te escucha, Patti, porque está como que se está cortando la señal. ¿Sí me escucha? Te escucho con entrecortado, o sea, se te está cortando las palabras. Si gusta, se lo puedo escribir en el chat. Muy bien. Por favor, porque sí te escuché, pero no solamente una parte. Muy amable, gracias. Bueno, dice Soluna, dice, la Universidad de Mariano Gálvez comentaba que realizarán actividades para trabajar dentro del aula, tanto para evaluar su desempeño en la elaboración, utilizando diversas técnicas de aprendizaje. Hay muchas técnicas, incluso de aprendizaje, que nosotros podemos realizar con los estudiantes. Incluso cuando hablábamos lo que eran inteligencias múltiples, muchos, pues en el caso del aula, es permitir que el estudiante, si algunos aprenden a base de música, interactuar llevando dinámicas en las cuales el estudiante puede, por ejemplo, si vamos a ver un tema, por ejemplo, lo que es la sociedad, y hablar respecto a lo que es la música que la sociedad hoy en día pues escucha, y ver qué pensamientos tiene referente incluso con la letra, con ciertos artistas, la forma en que se visten, ¿verdad? Y interactuar con ellos en su mundo, porque prácticamente ellos viven escuchando todo el tiempo música, buscando información referente a lo que a ellos les guste, e interactuar, ¿verdad? Mezclar lo de la vida cotidiana con cada materia. Incluso también, si en este caso a ellos les gusta, por ejemplo, las redes sociales, hablar respecto de qué opinan de las imágenes que a veces aparecen en las redes sociales, ¿verdad? ¿Qué nos lleva a ver, a veces a publicar mensajes muy agradables, pero que aún así a veces llegan hasta mensajes subliminales, y ver de qué manera ellos captan la información que ven a través de las pantallas? Si es en el lenguaje, preguntarles también, ¿verdad?, que de estas mismas, a veces, información que encontramos, no analizamos lo que estamos a veces compartiendo.
A veces el mensaje puede estar muy bonito, pero a veces la ortografía no está bien, si la puntuación tampoco no es la correcta, y de esta manera vamos a compartir con ellos un tema importante de por qué es importante leer, por qué es importante meditar lo que se escucha, y cada una de estas actividades realmente vamos a captar su atención. Yo, por ejemplo, hace poco trabajamos con lo que era la comunicación con los estudiantes y les dejé, los dividí en grupos y a cada grupo yo les di la libertad de que buscaran un tema, un problema social, y que este problema social, aparte de que lo desarrollaran, tenían que buscarle 2 posibles soluciones a este problema, ¿verdad? Porque siempre cuando hay un problema, en lugar de buscar una solución, como que a veces los metemos más y nos enrollamos más en el problema, ¿verdad? Y no lo que menos hacemos a veces es buscar una solución. Ellos se enfocaron incluso en los temas que están sonando mucho, que es el bullying, la drogadicción, por ejemplo, también la desintegración familiar, lo que está afectando, por ejemplo, la necesidad del medio ambiente, y cada uno explicaba sus razones y aportaban, ¿verdad?, qué solución se le podía dar. Y incluso ellos mismos destacaron, ¿verdad?, que a veces la desintegración familiar se lleva a cabo porque hasta el mismo teléfono, el mismo móvil, en lugar de acercarlos, los alejan. Y ellos daban distintas respuestas, ¿verdad? Y nos damos cuenta que realmente de esta manera ellos expresan, van aprendiendo, de acuerdo cuando nosotros como adultos nos integramos a su mismo mundo, ¿verdad? No sé qué opinan ustedes. Dice Pati, teoría que se basa en la historia personal, clase social, época histórica, herramientas variables que apoyan el aprendizaje. Exacto, ahora queda lo que hablábamos, ¿verdad? Prácticamente esta teoría nos conlleva a que nosotros también vayamos aprendiendo la razón en la cual por qué existimos, en la cual por qué es que nos desenvolvemos en ciertas áreas de nuestra vida, en qué enfocarnos, ¿verdad? Y buscar pues distintos métodos de aprendizaje. Vamos a ver, ¿qué nos hace falta? A ver, Eddie. La pregunta que a ti te tocó es la número 7. Y la 7 es que nos hables referente a lo que es la teoría del conectivista. ¿Qué nos puedes hablar al respecto? No sé si me escucha. Dice, yo no tengo audio, pero si pregunta, con todo gusto respondo escrito. Bueno, entonces, Eddie, si nos dieras tu aporte referente a lo que es la teoría conectivista. En lo que se va preparando Eddie, antes que se nos pase el tiempo, solo una, tu pregunta es la número 1. ¿En qué consiste la teoría de lo que es el Gestalt? Ese es el primerito, la primera teoría que aparece. Gestalt, ¿en qué consiste? Dice Eddie, creo que tiene que ver con el ambiente. Habla que los individuos forman su carácter y personalidad en base al ambiente en el que ellos se relacionan. Un ejemplo podría ser si clonáramos a Einstein en esta época. No sería el mismo genio, ya que el ambiente puede determinar incluso su personalidad.
Ay, perdón, Dani, no te estoy ignorando ya. A ti te corresponde, Dani, para que vayas viendo la pregunta número 11. Tú nos vas a dar tu aporte referente sobre lo que es la inteligencia emocional. Lo voy a anotar acá. Esa es tu pregunta, Eddie. ¿Cuál es la inteligencia emocional? Y respondiendo a lo que aportó Eddie, lo que Dani hace favor de pensar, ya les estoy cambiando nombre. Dani, tu pregunta es referente a la inteligencia emocional. Y respondiendo a lo que aportó Eddie. Exactamente. Ahorita ya lo que les decía, la atención, no solamente vamos a hablar del adolescente, sino también lo que es el adulto. El adulto, incluso se recuerdan que hablábamos sobre lo que es la personalidad, que a veces como que no nos centramos en que ya tenemos cierta edad y aún queremos ser jóvenes. Y buscamos incluso hasta un personaje, ¿verdad?, específico, tal vez de los de antes del tiempo que el rock era tan sonado, y se visten con chupas de cuero, pantalón de lona apretados, las señoras pues aún se ponen sus licras, ¿verdad? Y pues no están de acuerdo al entorno, ¿verdad? Al ambiente en el cual pues por la edad está viviendo. Y en lo que decías tú de Einstein, realmente es una buen ejemplo, ¿verdad? Que tal vez no se hubiera, no hubiera, en ese entonces, la mayoría pues leía, de cierta manera pues inspiraba, ¿verdad? Y ahora pues estamos enfocados en otro rollo, ¿verdad? En el cual lo que queremos es lo que es el libertinaje, hacer lo que queramos, estar en fiestas, ¿verdad? Hacer, ¿verdad? Ese es prácticamente, ¿verdad? No sé si comprendo lo que tú decías, Ed. Dice Ingrid, también la teoría conectivista es la teoría en la era digital, capacidad de ver conexiones entre los campos del conocimiento, uso de la computadora y uso de los dispositivos electrónicos. Exacto. Dice, gracias, licenciada, me gusta compartir. Muy bien, gracias, Eddie. Prácticamente igual, ¿verdad? La tecnología es tan maravillosa, pero muchos todavía ignoran prácticamente su uso, no se le da el uso correcto. La información, aunque la tengamos a la mano, no sabemos analizarla si realmente es buena, si es mala, sino que como que según nuestro entorno o esté a nuestra disposición, nosotros la aprovechamos, ¿verdad? Dice, solo una buena noche. La teoría Gestalt es cuando se trabajan actividades que corresponden a un estímulo de forma positiva dentro del aula, se puede manifestar en actividades que se resulten como una fuente de aprendizaje. Sí, ¿verdad? Casi la mayoría pues está integrado en cómo realmente el adulto, igual el niño pues se va a desenvolver, y que prácticamente en todo momento nosotros estamos en pleno desarrollo y no importando la edad, ¿verdad? Y también es importante de que las ventajas incluso de algunos centros educativos en tener todo tipo de instrumentos para poder integrar al estudiante en el uso de la tecnología, con el uso de nuevos conocimientos. Incluso tienen la facilidad de ir a lugares recreativos en la cual también se le da un estímulo al joven en estar en contacto con el medio ambiente, estar al aire libre, que ellos descubran, que corran, que salten, pues les va a servir de mucho para su desarrollo. En cambio, no es hacerlo de menos, pero por ejemplo en establecimientos públicos, en lo que la primera limitante es lo económico, que tienen que estar prácticamente en el mismo lugar, tal vez falta de un escritorio, no tienen una computadora al cual transmitir la información,
no tienen un video o un audio, el cual utilizar diferentes métodos, ¿verdad?, de aprendizaje. Al estudiante se le aplica el mismo, estar solamente copiando en el pizarrón, estar investigando, ¿verdad? Y se le limita y prácticamente pues el estudiante de cierta manera no se desarrolla mejor que otros que sí tienen esta facilidad. Vamos a ver. En el caso de Dani, dice, ya está listo. A ver, dinos, Dani, ¿cuál es tu respuesta? Sí, solo no sé si puedo hacer una aportación acerca de la teoría de Gestalt. Claro que sí. Bueno, yo lo que he entendido a base de esta teoría dice que, bueno, según lo que comprendí, se refiere a cómo el ser humano percibe las figuras, ya sea figura, palabras, representaciones que dan a entender por medio de un mensaje. Esto pues prácticamente significa cómo se perciben en la mente los objetos conocidos en la vida diaria de una persona. Eso pues lo que he entendido acerca de la teoría Gestalt. Ahora, en base a la interrogante que me dio a exponer, pues pienso que la inteligencia emocional tiene que ver mucho con la capacidad que tiene la persona de manejar, ya sea manejar, entender, seleccionar y controlar las emociones. Tiene que ver mucho con las emociones y las de las demás, ya sea manejarlas con eficiencia, generando así resultados positivos. Yo creo que aquí entraría mucho tal vez el profesionalismo y la ética de las personas para tener la capacidad de manejar cualquier situación que se pueda presentar. Muchas gracias, Dani, por tu aporte. Sí, eso es muy importante, ¿verdad? A veces, tú mencionabas incluso lo que es la ética profesional. Hoy en día tenemos ese inconveniente. Antes de responder, darle la información, me falta Freddy, y si nos puede hablar sobre los enfoques del cognitivista, si nos puede dar su aporte, ¿verdad? Regresando al tema. En la ética profesional, pues prácticamente muy pocos lo utilizan. Si hablamos al respecto, a veces hay estudiantes que la disciplina pues no es muy buena, ¿verdad? Y el estudiante tal vez es muy bueno, muy aplicado, muy inteligente, pero por la misma vida que tal vez lleve dentro de un hogar, a veces como que lo limita y esa, como que viéndolo bien, esa energía que él va guardando y él se quiere desenvolver, a veces no la enfoca en ampliar y tomar lo que es manejar sus emociones y decir, bueno, yo me voy a enfocar, yo quiero ser, por ejemplo, que en su casa sea tratado como el menos atendido, el que todo el tiempo está haciendo todas las cosas del hogar, el menos importante, y todo eso que va absorbiendo, en lugar de decir, no, me voy a poner la meta de que yo voy a hacer todo lo contrario que a mí me dicen, ¿verdad? Se va a desenvolver y va a desarrollar todas esas habilidades que tiene, y a veces no enfocan lo malo, en que son líderes, pero no líderes que luchan por un objetivo positivo, sino que siempre se enfocan en hacer algo negativo, ¿verdad? No sé si me voy a entender, pero y el docente, en lugar de ayudarle a que realmente se encamine nuevamente, lo ignora, no le pone atención, no es aquello que le diga, bueno, me falta respeto dentro de la clase, ¿verdad? Y decir, me voy a contener, y al terminar yo lo voy a llamar, lo voy a sentar a la par y le voy a decir, mira, ¿qué te pasó? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y abrirle las puertas para que él pueda exponer por qué él se porta rebelde. Y a veces funciona el hecho de decirle, mira, el cariño, el afecto que a veces no tienen en casa, si uno se lo da dentro del aula,
va a servir para que ese estudiante pues realmente sea un buen ciudadano. Y nos equivocamos. Es al que tal vez es rebelde y lo castigamos diariamente, ¿verdad? Lo castigamos y entonces no estamos colaborando con ellos, ¿verdad? Y esto estamos hablando conforme a sus emociones y a su inteligencia, que a veces de cierta manera pues los hacemos de menos, los estamos humillando, ¿de acuerdo? No sé si ya Freddy tiene la respuesta a su pregunta o si ya se nos fue. Era constructivista la teoría. Era que nos hablara respecto a lo que los enfoques de la teoría cognitivista. Ahora bien, si no, háblanos sobre lo que es la inteligencia musical. Así a grandes rasgos. Bueno, yo creo que la música, según he escuchado y he oído de algunos músicos que desarrolla mucho la mente, igual también poder aprender a leer las notas musicales, ¿verdad? Y tocar un instrumento también ayuda mucho para que la persona que desarrolla ese talento tenga una mayor, un mayor don de aprendizaje, ¿verdad? En cualquier otra área. Entonces, esas son algunas de las cosas que he escuchado sobre la música, al desarrollar ese talento, ¿verdad? Muy bien, gracias Freddy por tu aporte. Muy bien. Realmente cada una de las inteligencias que mencionaba el documento son habilidades que de cierta manera no todos las poseemos, sino que ahí sí que en el recorrido de nuestra vida no sabemos para cuál realmente estamos nosotros hechos. Puede que alguien se haya preparado con los números y resulta que en lugar de trabajar como en contabilidad, todo lo que ve referente con números, resulta, por ejemplo, trabajando como chef, por decirle así, pero tiene habilidad con los números y su forma de aplicarlo va a ser con cantidades, ¿verdad? Y ese va a ser su modo de desarrollarse. O bien, una persona que tal vez no le gusta nada lo que es el deporte y resulta que se va a estudiar, por ejemplo, lo que es cocina y lo manda para el área de física, ¿verdad? Porque nos ha tocado a veces estando en un lugar público, una escuela pública, donde si hay necesidad que no hay un docente para cierta área, nos toca rotar y trabajar en ese sentido. Y cuando nos ha tocado experimentar y sacar la tarea, nos damos cuenta que sí tenemos conocimiento al respecto de, ¿verdad? Pero no habíamos encontrado el gusto por trabajar en esa área. Yo, pues, les digo yo, tal vez mi área no es el fuerte, por ejemplo, educación física, pero sí me gusta, por ejemplo, bailar. Entonces, de cierta manera, estoy ejercitando, ¿verdad? De otra manera, no como que realmente me la estuvieran indicando, pero lo estoy haciendo de la forma que a mí me gusta. Y esa es la manera que tenemos que hacer nosotros, desarrollar nuestras habilidades según nuestro gusto, enfocarlo en cualquier área y buscándole el gusto, ¿verdad? Realmente a lo que nosotros deberíamos de desarrollar. El tema es bastante interesante, lastimosamente no se dio la oportunidad, ¿verdad? Que en este curso pues participara un profesional del área, que es importante que a veces nosotros tenemos dudas y que alguien pues que conoce del tema pues lo pueda ampliar un poquito más. Muchos este tema lo ven como algo mental, ¿verdad? Pero realmente, si se dan cuenta ustedes, es muy bonito porque habla sobre el desarrollo y crecimiento, no solamente del ser de un bebé, ¿verdad? Sino también prácticamente de cómo se desarrolla un adulto y cómo se desenvuelve, cómo actúa, ¿verdad? En ciertos aspectos de la vida, cuando nosotros pues ya estamos en lo que es la vejez.
Dice, para la presencial llevamos para dar a conocer esta inteligencia. Perdón, Dani, no te comprendí. Para la presencial llevamos un DJ para dar a conocer esta inteligencia. Dice Ingrid, porque a usted le gusta bailar, licenciada. Sí. Ah, ya. Un DJ es la... Ah, exacto. Sí, perdón, hasta ahorita le capté que era un DJ. Sí, era un ejemplo que les estaba dando, ¿verdad? Pero sí, sería interesante y agradezco, ¿verdad? Prácticamente el día de hoy estamos finalizando lo que es la psicología evolutiva. Así como ustedes aprendieron, igual también, ¿verdad? Para mí fue una experiencia bastante bonita. Me hizo recordar muchas cosas que a veces uno como padre y como docente olvida experimentar y utilizar dentro del aula, ¿verdad? Que es la paciencia. Con ustedes pues lo he aplicado también bastante. No crean que no se me ha olvidado que tienen algunas dudas a los que se integraron después con referente a las respuestas de los cuestionarios. Les indicaba que los van a poder ver de manera personal, ¿verdad? Y presencial, para que ustedes puedan corroborar las respuestas a las preguntas que ustedes tienen duda, ¿verdad? Prácticamente todos los cuestionarios se fueron elaborando de falso y verdadero. Sería de ver prácticamente porque habían palabras que se cambiaban. Por ejemplo, si era personalidad, yo se las cambiaba por adolescencia, ¿sí? Entonces, puede que la pregunta ustedes la hayan visto que respondieron correctamente, pero había una palabra que no correspondía a esa pregunta. Entonces, era prácticamente de análisis, ¿verdad? Y porque a veces se hace esto, porque a veces creemos nosotros que estamos aprendiendo y tal vez hay algo que no hemos comprendido y es eso, ¿verdad? Les agradecería mucho también que si en el momento que hubiera una clase presencial, que ustedes dieran a conocer, ¿verdad? Y así como a veces hay positivo, también un negativo, porque a mí no me va a molestar, al contrario, me va a ayudar a que ustedes me ayuden a crecer como profesional, a corregir esos errores que a veces nosotros como docentes cometemos, que a veces nosotros lo comprendemos porque lo estamos haciendo, pero si ustedes son los estudiantes, pues no van a pensar y van a tener la idea que tal vez yo lo tengo, ¿verdad? Y lo importante es que así como ustedes van creciendo, nosotros también, ¿verdad? Y les agradezco mucho su paciencia, su entusiasmo. Eran 11 los que pues participaban de manera los miércoles. Les agradezco mucho. Lastimosamente, una de las que es muy participativa, que es, ¿cómo se llama esta chica? Ya hasta se me olvidó el nombre. Que por su trabajo pues no pudo participar. María, gracias. Ella es una persona que, al igual que ustedes, es muy colaboradora, está en constante comunicación conmigo referente a sus trabajos, se ve el empeño que ustedes realmente utilizan para la clase y eso es lo importante. Sé que todavía tienen como que un poquito de miedo a la hora de querer expresar sus ideas y yo sé que se debe porque a veces el tiempo para poder leer es muy corto en combinarlo con nuestro trabajo, con nuestras actividades diarias, con el hogar, con nuestros hijos y muchas cosas. Pero sí es importante pues que nos enfoquemos, ¿verdad? Y dice, licenciada, por favor, gestionar la apertura de la plataforma para la tarea que me aparece como pendiente. ¿Y cuál es, Pati, que me recuerdes? Si me podías decir. El de EducaPlay. Muy bien.
Dice, el quiz 1 ya nos lo va a habilitar. Creo que se me olvidó porque estaba faltando los nuevos horarios. Bueno, en el caso del quiz 1 voy a consultarlo porque como fue de los primeros, no sé si me autorizarán activarlo nuevamente. Voy a consultar. Ahora, Patti, solo que me indicaras, ¿verdad? El módulo fijo de la actividad. Sí, licenciada, si gusta le busco bien en la plataforma que es y le puedo mandar mensajito mañana. Muy bien, ¿verdad? Sí, porque incluso uno de sus compañeros tenía una actividad que la había subido a lo que era Facebook y no a plataforma. Entonces, por esta razón, yo le activé el día domingo solamente por 10 minutos la plataforma para que él pudiera subir la actividad, ¿verdad? Porque ya que ya la tenía hecha, lo único que tenía era que subirla, ¿verdad? Entonces, lo mismo podemos hacer en el caso tuyo. Tú me indicas en qué momento estás conectada, activo la plataforma y para que solamente subas inmediatamente la información y automáticamente pues cerrarla, ¿verdad? Gracias, licenciada. Mañana le mando la información por mensajito. Muy bien. Y Dani, la nota de fundamentos de pedagogía usted nos lo dará el día de la presencial. La nota del primer curso, me estarás preguntando, Dani. La nota de fundamentos de pedagogía. No sé, será del primer curso que vimos, el de sociología. La nota ya está incluso en la plataforma, ya ustedes la pueden verificar. Está en donde dice calificaciones. Buscan donde están los cursos que ustedes llevan y ahí les va a aparecer ya su nota. Ya la nota está en la plataforma, exacto. No tengas pena, Dani. Bueno, para mí ha sido un gusto trabajar con ustedes. Espero verlos con otro curso en la siguiente etapa. Y como les repito, ¿verdad? Cualquier consulta, algo que haya que mejorar, pues si ustedes se me pueden transmitirlo, yo se los voy a agradecer mucho porque la idea es mejorar y que realmente pues la información ustedes la puedan comprender y de esta manera igual crecer con ustedes, ¿verdad? En ir mejorando, porque toda esta información a veces como que dirá, bueno, eso es sacado de la manga, pero cada actividad pues ya está incluso en la plataforma. Me ha tocado trabajar con ustedes para ver qué es lo que ustedes van a realizar, para poder apoyarles, ¿verdad? Y es solamente de leer y aplicarlo a los ejercicios. Y les agradezco mucho sus aportaciones, su apoyo y la paciencia, ¿verdad?, que hayan tenido cada uno. Gracias, Dani, igual a ustedes, ahí sí que a poco tiempo les he tomado mucho cariño y aprecio y espero conocerlos pronto, ¿verdad?, de manera personal y que podamos compartir, ¿verdad? Y les deseo muy buena noche y que tengan un buen, ahí sí que feliz fin de semana para cada uno de ustedes. Que tengan feliz noche.